La familia Xperia de Sony siempre ha marcado. No despuntan en ventas, pero sí tienen cosas que gustan, logrando así fieles seguidores. Claro que en este 2016 lo tienen muy complicado. El Xperia X Performance es su máxima apuesta, su verdadero gama alta, pero ¿será suficiente? Lo vemos. El Xperia X Performance es un terminal claramente reconocible. No es el más llamativo a nivel de diseño, pero sí de los pocos que mantiene un lenguaje propio. Con unas dimensiones de 143,7 x 70,4 x 8,7 mm, lo primero que destaca son sus marcos. Son más generosos que los de otras propuestas, pero en parte se justifican por dos motivos. Se han introducido dos altavoces estéreo frontales que suenan muy bien y con potencia, y también se ha desplazado a ese frontal el chip NFC, que ahora está en la parte superior. Claro que habrá a quien le siga pareciendo insuficiente o una mala decisión, pero a fin de cuentas es la decisión de Sony, la cual, en el fondo, también le sirve para seguir siendo reconocible en términos de diseño, para bien o para mal. Disponible en 4 colores, negro, blanco, lima y rosa. Aquí ya no hay cristales, sino que la trasera es de aluminio, pero solo la trasera, cuidado, los marcos son de policarbonato. De todos modos casan muy bien con toda la estructura y en teoría debería de aportar algo más de resistencia frente a posibles caídas, aunque lo más destacado es que se recupera esa resistencia al agua de anteriores generaciones. Por lo demás tenemos el botón de encendido con lector de huellas integrado, controles de volumen y un botón dedicado para la cámara en el lateral derecho. Estos últimos están situados en la parte baja, una ubicación algo incómoda, que tal vez cuando te acostumbres mejore un poco, pero de primeras no nos parece una muy buena idea. Respecto al botón de encendido y lector de huellas resulta una apuesta diferente respecto a la tendencia de tenerlo en el frontal o la parte trasera del resto de terminales del mercado. A su favor, es cierto que cuando la agarras, tanto con la mano derecha como con la izquierda, suele ser bastante sencillo de pulsar, algo que junto a lo bien que funciona, hace que sume puntos positivos, pero nuevamente será una cuestión de acostumbrarse a esta ubicación diferente. Sin duda valorar el diseño de Sony es complicado, lo bueno es que como gama alta ha recuperado esa resistencia al agua que tanto gustó y gusta a muchos usuarios. Pasando a la parte delantera de la pantalla, tenemos que decir que cuenta con un redondeado de los bordes 2,5D que mejora un frontal algo aburrido, aunque lo más importante sea la propia calidad del panel y su tamaño. Con tecnología IPS y resolución Full HD, este panel de 5 pulgadas nos gusta. En primer lugar, por ser de un tamaño que parece ser lo mínimo interesante para el consumo de contenido. En segundo lugar, porque la experiencia de uso es buena, aunque, y de eso hablaremos más tarde, para el precio que tiene el terminal se espera un poco más. Aún así, la definición es buena, también destaca por niveles de brillo tanto máximo como mínimo y por sus ángulos de visión, sin olvidar la reproducción de color. Es cierto que habrá que jugar un poco, eso sí, con las opciones de configuración para encontrar la reproducción más adecuada para cada usuario, pero teniendo en cuenta que hay 3 modos de vivacidad de color más un ajuste de balances de blanco, pensamos que todo usuario puede encontrar esa imagen que más le agrada a su forma de ver. Y es que hay mucha tecnología propia para mejorar la imagen en este terminal de Sony, aunque en ocasiones con tanta distorsión del contenido para que se muestre de una forma más atractiva, es cierto que le pasa algo de factura. Respecto a características técnicas, el apellido Performance ha de justificarse de algún modo. Por ello cuenta con un procesador Snapdragon 820, 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento ampliable en vía microSD, 2700 mAh de batería, una cámara frontal de 13 megapíxeles, otra trasera de 23 megapíxeles, así como toda la conectividad esperada, desde LTE hasta Wi-Fi AC. Y por supuesto, carga rápida también. Esto último ayuda bastante en esos días en los que hacemos un uso de una forma más intensiva, pues en pocos minutos conseguimos ese extra de autonomía para llegar con solvencia al final de la jornada. Sin duda alguna, con esta hoja técnica está claro que se sitúa como uno de los terminales más potentes creado por Sony hasta la fecha. Con Android 6.0.1 el rendimiento es muy parejo al resto de sus competidores. En test sintéticos apenas se encuentran diferencias, aunque será la experiencia de uso, las sensaciones que transmite, lo que realmente nos interese. Así que rebobinemos un poco. Con tales prestaciones, la experiencia de uso no puede ser mala.
El sistema, aplicaciones y resto de acciones se realizan de una forma muy fluida, y es que no habrá ningún tipo de problema a la hora de realizar cualquier acción que un usuario exigente desea llevar a cabo en su smartphone a día de hoy. Claro que, como es habitual en estas tareas exigentes, el terminal sufre un poco y se calienta. Cuando por ejemplo grabamos un vídeo, este calentamiento se hace notable de forma rápida, y esto es algo que en cierto modo no nos gusta mucho. Del tema del software, la personalización introducida por Sony es más atractiva y optimizada que en generaciones anteriores, aunque sigue habiendo muchas cosas que sobran, sobre todo a nivel de aplicaciones o servicios. Por supuesto, no todo es malo, y Sony aquí introduce el soporte para PlayStation Remote, una aplicación de la que ya hemos hablado y que resulta muy interesante para todos aquellos jugadores, pues permite, de una forma bastante sencilla, emparejar un mando de tu Play 4 y continuar tus partidas en la propia pantalla del terminal. Aunque si algo interesa de los Xperia es su cámara. Sony es el fabricante líder de sensores fotográficos, pero no por ello logra que sus móviles destaquen. Y esto es una lástima, pues su cámara principal cuenta con un sensor de 23 megapíxeles que, junto a una lente con apertura f2.0, estamos seguros de que se trata de un muy buen conjunto. El problema es que, a pesar de hacer fotos solventes, le falta ese algo que siempre pensamos que nos dará en su última propuesta. Aún así, con tecnologías interesantes como el sistema de enfoque híbrido automático, una opción que permite fijar y perseguir el objeto o persona a fotografiar, aunque ésta esté en movimiento o seamos nosotros los que nos movamos, hacen que la cámara rinda bien. Todos aquellos usuarios que no sean fotógrafos encontrarán en el modo superior auto un modo fotográfico capaz de obtener muy buenos resultados sin importar la situación o la escena. Pero quien busca a lo mejor la experiencia más completa, la mayor calidad, se encuentra con limitaciones extrañas. Para empezar, tenemos que no hay modo de grabación en formato RAW, el modo manual no es tan manual como pensaríamos, y el procesado o la propia reducción de ruido que hacen las imágenes sigue siendo una asignatura pendiente para el fabricante. Pasando al tema del vídeo, tampoco vamos a hablar mucho. De forma nativa, con la aplicación de Sony no graban vídeo 4K, solo lo hace en una resolución máxima de 1080p y 60 frames por segundo. Tendríamos que usar aplicaciones de terceros si queremos llegar a vídeo 4K, pero si Sony no lo ha introducido de serie será por algo. Tal vez por ese calentamiento que ya hemos comentado antes, o tal vez porque están pendientes de hacerlo, aunque es algo que nos extraña. Aún así, no lo podemos castigar en exceso. Es cierto que hay propuestas con una mayor calidad fotográfica, pero en líneas generales la cámara rinde bien. En definitiva, la nueva apuesta de Sony es un tanto extraña. Es un buen terminal, pero no supera a modelos anteriores como el Z5 Premium. También lo tiene muy complicado con la competencia actual, y todo esto, unido a su alto precio de 699 euros, parece que no le ayuda demasiado. Tiene cosas buenas como la resistencia al agua, la calidad de la pantalla o los servicios como PlayStation Remote, pero a menos que te guste mucho Sony, lo cierto es que va a ser muy complicado de recomendar, al menos mientras mantenga ese precio, pues la competencia, como ya decimos, aprieta día tras día, no solo en especificaciones, sino también en el coste final.